Buenas tardes, buenos días. Gracias a todos por vuestro interés y por vuestra amable invitación. Para mí, de verdad que es todo un honor y una satisfacción. Luego hablaremos de Diego cuando acabe para despedirme y te tomo la mano y ojalá se quedara un año más, porque de verdad que es un fichaje estupendo y os devolvemos en breve pues un urólogo, un cirujano solvente va a ser un urólogo que, bueno, pues sus límites los pondrá él o su familia porque de verdad que tiene mucha capacidad de trabajo, de sacrificio y tiene mucho talento para la cirugía. Bueno, como ha dicho Diego, mi principal línea de investigación es la linfadenectomía en cáncer de próstata. Y bueno, tuve la fortuna de formarme con el profesor Stolzenburg en Leipzig, donde aprendí la cirugía mínimamente invasiva durante un año. Me gusta titular esta presentación como algunas preguntas que hacemos cuando hablamos, que nos surgen cuando planteamos la linfadenectomía en cáncer de próstata y muchas de las respuestas que se pueden dar. Lamentablemente, por la época en la que nos ha tocado vivir, esta crisis que nadie esperaba del COVID, pues me he tomado la libertad de poner este logo porque en España ha sido dramático, con más de 40.000 muertos, a los que les debemos un recuerdo, porque bueno, nos olvidamos demasiado pronto de la situación que vivimos hace 2 meses. Debido evidentemente al COVID, pues este año no hay conflictos de interés porque no hemos podido vincularnos a ninguna compañía porque bueno, nos hemos dedicado a la tarea puramente asistencial. A título de curiosidad, deciros que trabajo en un centro monográfico de cáncer que durante la época COVID pues nos ha tocado arrimar el hombro y mientras los hospitales de la red pública estaban reservados exclusivamente para pacientes COVID, pues nosotros tuvimos el privilegio de poder ayudarles asumiendo toda la cirugía oncológica. Y eso nos hizo operar y Diego estar muy involucrado en cirugías, incluso viernes de resurrección, lunes de Pascua, etcétera, etcétera. Dicen que cuando uno quiere hacer una presentación con impacto puede darse el lujo de empezar por las conclusiones y yo me voy a tomar esa libertad. La conclusión de esta presentación es un poco algo como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y es que cuanto más estudiamos la linfadenectomía en cáncer de próstata, más dudas nos surgen. Miren, por un lado, Urs Studer, al que todos conocen, urólogo suizo afincado en Berna, que dedicó una vida al buen hacer quirúrgico y en especial a la linfadenectomía pélvica en los tumores de vejiga y próstata, nos enseñó en uno de sus últimos papers unas curvas espectaculares. Solamente pacientes con metástasis ganglionares y objetivó que evidentemente los pacientes que tenían una metástasis se comportaban mejor que los que tenían más y objetivó también que la mediana de supervivencia libre de progresión clínica y libre de progresión metastásica llegaba a los 10 años en pacientes con un ganglio metastásico. Y lo que es más, había casi un 40% de pacientes que a los 20 años seguían libres de progresión clínica y o metastásica pasados 20 años. Yo lo llamo eso pseudocuración. Y la pregunta es, ¿fue la linfadenectomía la que permitió extirpar esa metástasis y la que ha permitido a ese casi 40% de pacientes curarse? Por otro lado, otra de las personas que ha vinculado su vida a la linfadenectomía es Steven Joniao. Steven Joniao es un belga muy joven que no se ha vinculado a la cirugía robótica, sino a la cirugía abierta. Y hace reiteradamente todos los días linfadenectomías hasta la mesentérica inferior. Sin embargo, a los que seguimos esta línea de trabajo, nos dio un golpe muy bajo hace 2 años ya, cuando Nicolás Motet, líder de las guías clínicas europeas en cáncer de próstata, le encargó que liderara una revisión sistemática para resolver el valor de la linfadenectomía en cáncer de próstata. Y lamentablemente concluyó que, y leo textualmente, la linfadenectomía
y su extensión se asocian con peores resultados intra y perioperatorios, sin que se asocie un beneficio terapéutico directo. Poco había más que decir. Sin embargo, lo que me tranquilizó fue cuando hablé con él y me di cuenta que sigue, pese a haber escrito esas palabras, él sigue haciendo linfadenectomías hasta la mesentérica inferior. Miren, créanme, les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este equipo de la izquierda y este equipo de la derecha? El costo es muy parecido. El costo por procedimiento es muy parecido. Y saben ustedes de sobra, igual que yo, que el control local de la enfermedad es muy parecido con cirugía que con radioterapia. Por lo tanto, la última ventaja o la única ventaja que tenemos los urólogos frente a los radioterapeutas con la cirugía es el control regional de la enfermedad, la información que aporta la linfadenectomía y eventualmente su poder terapéutico. Y el que no se lo crea, así de dogmático, me tomo la libertad de ser con mis fellows, que se dedique a hacer circuncisiones. Porque, insisto, lo único que va a hacer que la balanza se incline en favor de nuestro área asistencial de la urología y de la cirugía es la linfadenectomía. Si os parece, entramos en detalle en el grueso de la presentación y me tomo la libertad, por favor, de pediros que me interrumpáis siempre que lo consideréis oportuno y podemos empezar el debate. Vamos a tratar de responder a por qué hay que hacer, a quién hay que hacérsela, cuánto de lejos hay que hacer la linfadenectomía y me vais a permitir que hable de mi libro, de la linfadenectomía personalizada. Estamos invirtiendo muchísimo dinero, esfuerzo, en definitiva investigación en encontrar biomarcadores para el cáncer de próstata. Les voy a lanzar una pregunta. ¿Les gustaría tener un biomarcador que sea capaz de discernir el comportamiento bioquímico del cáncer de próstata de esta manera tan importante? Yo creo que sí. Pues ese biomarcador es el estado de los ganglios y se conoce con la linfadenectomía. En la era de la medicina personalizada, en la era de los biomarcadores, el mejor biomarcador es el conocer el estado patológico ganglionar de la pelvis en los pacientes con cáncer de próstata. Es, repito, el mejor biomarcador pronóstico. Y sin duda alguna, el área bajo la curva ROC de ese biomarcador PN1 versus PN0 va a ser significativamente mejor que los biomarcadores tisulares o séricos en orina o en suelo. Y es un gesto quirúrgico el que nos va a permitir hacer la disección. No hablamos del precio porque también es caro, pero está exclusivamente en nuestras manos. No tenemos que ir a gerencia ni a dirección del hospital ni al Estado a pedir una beca para poder hacer un biomarcador a nuestros pacientes. Está en nuestra mano. Ya os he resuelto la pregunta. ¿Por qué? Pues porque es un biomarcador pronóstico muy importante. Tratemos de trascender a este apostulado. Vamos directo al tema. ¿La linfadenectomía cura? Bueno, vuelvo a esta diapositiva y yo creo que sí. Gracias a haber hecho una linfadenectomía, gracias a haber extirpado esa única ganglio metastásico, a mi juicio, y esto no lo puedo probar porque esta gráfica no es suficiente para ello, se pseudocuraron ese 40% de pacientes. Y me tomo la libertad de decir pseudocuración porque alguno puede progresar, pero creo que a ustedes clínicos como a mí, si un paciente 20 años después de una prostatectomía no ha progresado ni clínica ni metastásicamente, aunque tenga un PSA de 0,22, ese paciente no va a morir de cáncer de próstata. Todos los pacientes de Berna, ninguno recibió adyuvancia, es decir, estos brazos no están contaminados por el uso de adyuvancia ni de radioterapia. El siguiente artículo que voy a mencionar para tratar de demostrarles que la linfadenectomía potencialmente puede curar
a algunos pacientes es ese estudio clásico de Joslin hecho con la base de datos SIR, en la que incluyeron finalmente 9.000 pacientes y ajustaron los datos por edad, raza y uso de radioterapia de rescate o adyuvante. Fíjense en las tablas de regresión de Cox multivariado cómo el riesgo de morir en todos los pacientes, el riesgo a morir por cáncer, disminuía un 20% si te disecaban más de 10 ganglios en todos los pacientes. En definitiva, la linfadenectomía, si disecamos más de 10 ganglios, es, o en este estudio fue, un factor protector muy sólido en todos los pacientes, independientemente de su estado ganglionar. Eso es un estudio antiguo. Recientemente este estudio, pendiente de publicarse, está en prensa del grupo, de un grupo colaborativo multicéntrico. Firas Abdollah está en Detroit ahora. Comprobó de nuevo que la linfadenectomía ampliada en rojo, independientemente del resultado PN1 o PN0, protegía o disminuía el riesgo a morir por cáncer respecto a la linfadenectomía limitada, en azul. En definitiva, creo que puedo concluir, sin duda alguna, que hay que hacer linfadenectomía porque es el biomarcador biomarcador pronóstico más importante que hay en cáncer de próstata, y porque eventualmente o potencialmente, cuanto menos, cura a algunos pacientes. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A quién hay que hacer una linfadenectomía? Bueno, esta pregunta quizás sea la más sencilla. Hay que ir a nuestras guías clínicas. Nuestras guías clínicas estratifica y nos emplaza a que vayamos a los estudios multivariados de regresión logística, a los ahora llamados nomogramas, y que nos ponen un punto de corte a partir del cual debemos hacer linfadenectomías a nuestros pacientes. En Europa se nos recomienda que vayamos al nomograma de Briganti, y a día de hoy podemos subir al 7%. En el NCCN recomiendan que apliquemos el nomograma de Memorial y que hagamos linfadenectomía cuando el riesgo excede al 2%. ¿El por qué 5 o 7%? Pues es un tema de matemáticas. Hay unas tablas de validación interna y otras tablas de validación externa en la que demuestran, antes de eso, recordar el nomograma que estoy convencido que todos ustedes conocen. El nomograma objetivó que las variables que tenían impacto en la probabilidad de tener ganglios metastásicos eran el Gleason, el estadio clínico, el PSA preoperatorio y el porcentaje de número de cilindros con el Gleason más alto y el porcentaje de número de cilindros con el Gleason más bajo. Esto hace una suma y te da el riesgo. Estas fórmulas, lógicamente, están en aplicación para cualquier ordenador o por cualquier móvil. Como les venía diciendo, los puntos de corte son muy importantes para hacer estos modelos o estas herramientas útiles. La última publicación que hay al respecto nos recomienda un 7%. ¿Por qué un 7%? Porque con un 7% nos ahorraríamos el 69% de las linfadenectomías, al menos en la cohorte italiana, perdiendo exclusivamente un 1,5% de los pacientes con ganglios metastásicos. Y esto lo consideran un punto de corte eficiente. Del mismo modo, los americanos, que recomiendan el punto de corte 2, el motivo es exactamente igual. Este es el nomograma de Cattan, más antiguo, pero con una buena capacidad de discriminar quién tiene metástasis ganglionares y quién no. Solo incluye el PSA, el estadio clínico y la suma de Gleason. Y de nuevo, en estas tablas de validación pueden ustedes ver que con un 2% de punto de corte se ahorrarían el 56% de las linfadenectomías
perdiendo exclusivamente a un 1% de los pacientes con metástasis ganglionares. Pero está claro, ya no, muchos de ustedes trabajan en hospitales terciarios y académicos, y Diego está súper motivado con el tema de la biopsia por fusión y el acceso transperineal, fusión cognitiva, fusión en un entorno digital. Ya no estamos haciendo biopsias transrectales. Por lo tanto, estos nomogramas no se podrían utilizar. Evidentemente, el grupo italiano se hace eco de esta necesidad y ha desarrollado, Alberto Briganti, el último modelo matemático, el último nomograma que incluye la información de la resonancia y de las biopsias por fusión. Fíjense qué importancia le da al PSA, obviamente, al estadio clínico, pero ahora no al tacto rectal, sino por resonancia multiparamétrica, al grado, según las biopsias dirigidas a la lesión por la resonancia, se hace eco también del diámetro de la lesión índex en la resonancia y del porcentaje de cilindros afectos de cáncer en la biopsia sistemática. Porque tanto ellos como nosotros lo que hacemos es una biopsia target seguida de una biopsia template de validación. De nuevo nos recomiendan un punto de corte del 7% porque obviarían el 57% de las linfadenectomías, perdiendo exclusivamente a un 1,6% de pacientes metastásicos. En Europa, al menos, nosotros recomendamos seguir el nomograma de Briganti. Y recuerden, biopsias transrectales, el clásico, biopsias por fusión, se puede aplicar el nuevo modelo. ¿Y cómo hay que hacer la linfadenectomía? Pues de nuevo entro en filosofía. Walt Disney, que dice la leyenda que pertenecía al mismo pueblo de donde soy yo, a un pueblo del sureste de España que se llama Almería, dice la leyenda que era hijo de una familia muy pobre, que vino un americano de vacaciones y se lo llevó a Estados Unidos. Nunca sabremos si será verdad, pero lo que sí que es verdad es esa máxima. Cualquier cosa que hagas, hazla bien. O esta otra. Si te planteas hacer linfadenectomía, hazla bien. Si no estás capacitado o no quieres hacerla, mejor ni siquiera te inicies o la empieces. La pregunta concreta no es cómo, sino cuánto de lejos hay que llegar en la linfadenectomía. Estas son las 4 opciones. No hacer linfadenectomía, que es respetable porque recuerden que no hay ningún ensayo clínico randomizado que haya demostrado la superioridad en supervivencia global de linfadenectomía versus no linfadenectomía, por lo tanto es lícito no hacer linfadenectomía. La opción 2, una linfadenectomía que lamentablemente está muy extendida, que es exclusivamente la de la fosa obturatriz. Una linfadenectomía un poquito más ampliada, que puede ser fosa obturatriz y ilíaca externa, que también está muy extendida en el entorno europeo. O por último, una linfadenectomía ampliada, que por supuesto incluye internos y que puede llegar hasta la bifurcación aórtica. Karim Tuyer, que es un buen amigo mío, me consta que ha estado con ustedes en alguna sesión como esta, nos dio otro golpe bajo, porque el año pasado reportó los resultados de un estudio muy potente. No sé si os lo ha presentado porque no está publicado. Es un estudio muy potente que comparó linfadenectomías limitada a la fosa obturadora versus linfadenectomía ampliada. Fíjense si el estudio y estas diapos son cortesía suya, o sea, lo llamé por teléfono y me las pasó. 757 pacientes en el brazo de linfadenectomía ampliada. 720 pacientes en el brazo de linfadenectomía limitada. Y los resultados, para mí, fueron desoladores. Fíjense el comportamiento bioquímico de ambos brazos. Fíjense que la definición
de recidiva bioquímica era solo 0,1, porque saben que las diferencias se pueden encontrar cuanto mayor sea el número de eventos, y de ahí que el punto de corte para definir recidiva bioquímica lo pusieran en 0,1. El estudio estaba diseñado por activa y por pasiva para demostrar el beneficio de la linfadenectomía extendida. Y estas curvas son desoladores. Pero dice el refrán que el demonio está en los detalles. Usted imagínese que es un paciente que se va a Memorial a operarse con Peter Scardino, el precio debe estar en torno a los 35 o 40.000 dólares, tiene un cáncer de próstata de alto riesgo, le ofrecen entrar en un ensayo clínico, usted acepta y le toca el brazo de linfadenectomía limitada. ¿De verdad ustedes creen que alguien tan honesto como el doctor Scardino va a aguantarse y va a hacerle una linfadenectomía limitada? Pues eso es lo que pasó en el estudio. Fíjense la curva de la normalidad de las linfadenectomías limitadas. En efecto, había linfadenectomías limitadas, pero fíjense la cantidad de pacientes con linfadenectomías limitadas en las que se disecaron 20, 30 hasta 40 pacientes. El área bajo la curva de la normalidad que se solapa es tremenda. ¿Cómo vamos a encontrar diferencias si se hizo estrictamente lo mismo? Lo cierto es que el estudio es negativo y que estamos esperando otros 2 estudios que se están demorando demasiado, y eso no es signo de un buen augurio. Nosotros tenemos nuestros propios datos, humildes. Nosotros, o servidor, recomienda encarecidamente prestar mucha atención a todo el paquete ganglionar que está sobre la ilíaca interna. Y en este contexto nos planteamos valorar si las diferencias entre la linfadenectomía ampliada si había diferencia entre nuestras linfadenectomías ampliadas y nuestras linfadenectomías limitadas. Para ello nos pusimos un endpoint bastante artificial, que es PSA 0 a los 3 meses, y seleccionamos exclusivamente pacientes metastásicos, pacientes con 1, 2 o 3 metástasis ganglionares, a los que se le hicieron linfadenectomía extendida, y las comparamos con aquellas que recibieron una linfadenectomía que yo la he llamado subóptima. ¿Y cómo hicimos esto? Pues esta es nuestra curva de la normalidad de los pacientes metastásicos. Hay pacientes metastásicos que tienen pocos ganglios disecados y hay pacientes metastásicos que tienen 60 ganglios disecados. La mayoría está aquí. Dividimos las peores linfadenectomías y las comparamos con las mejores linfadenectomías. Percentil 33 versus percentil 66. Como si comparamos los más bajitos con los más altos. Pero ojo, que estas linfadenectomías, que eran las peores, tampoco estaban tan mal, porque tenían una media de 11 ganglios disecados, un rango intercuartílico de 9 a 13. Y las linfadenectomías ampliadas tenían una media de 30 ganglios disecados, 27 o más. Los grupos eran homogéneos en sus características clínicas y las diferencias sobre todo estaban en el tiempo quirúrgico. El hacer una linfadenectomía mejor, que diseca más ganglios, te lleva aproximadamente media hora más, como poco diría yo. Y donde sí objetivamos diferencias es en la tasa de pacientes con PSA 0 a los 3 meses. En el grupo de pacientes que recibió esa linfadenectomía con un mínimo de 27 ganglios disecados, conseguimos hasta un 70% de PSA 0. Y recuerden que estamos hablando de pacientes con 1, 2 o 3 metástasis ganglionares. Sin embargo, en el grupo con linfadenectomías subóptimas, la tasa de pacientes con PSA 0 estaba en el 39%. 30 puntos más.
Dicho de otro modo, la proporción de pacientes con PSA 0 era mayor en el grupo de linfadenectomía ampliada y la proporción de pacientes que necesitó tratamiento en el seguimiento era significativamente menor. Hicimos un estudio multivariado para tratar de ajustar por eventuales factores de confusión y fíjense qué casualidad o qué dato más interesante. Las dos únicas variables que se asociaron de manera independiente y significativa a conseguir un PSA 0 eran la linfadenectomía y los márgenes. Si hacías una linfadenectomía extendida, la probabilidad de obtener un PSA 0 si tu paciente es metastásico es 5 veces mayor que si haces una linfadenectomía subóptima. Pero es que si los márgenes son negativos, la probabilidad es un 80% mayor, un 86%. En definitiva, son dos variables que dependen exclusivamente, yo no diría de la destreza del cirujano, sino del interés y de la paciencia del cirujano. Un cirujano paciente, un cirujano experto, va a hacer mejores linfadenectomías, va a tener menor probabilidad de márgenes negativos y va a aumentar mucho la probabilidad de que sus pacientes, si son metastásicos, obtener un PSA de 0 a los 3 meses. Evidentemente, este paper no fue cogido en ninguna revista de impacto porque el hecho de tener un PSA 0 a los 3 meses no es un endpoint subrogado a supervivencia, ni muchísimo menos. Por lo tanto, todas las reservas en nuestras conclusiones. Estas son las curvas de supervivencia libre de progresión bioquímica del grupo que recibió esa linfadenectomía de más de 27 versus el grupo de linfadenectomía subóptima. Por último, para saber y resolver cuánto de lejos hay que llegar en la linfadenectomía, aludo a este trabajo de nuevo de Steven Gioniao, un trabajo exquisito con 74 pacientes a los que le hicieron gangliocentinela, y lo que nos enseñaron es: señores, si se limitan ustedes a la linfadenectomía de la fosa obturatriz, solo van a encontrar el 25% de las metástasis. Si van ustedes a hacer una linfadenectomía ampliada que llegue hasta el cruce del uréter, incluyendo la interna, van a encontrar el 87% de las metástasis, si las hubiera. Y si quieren ustedes llegar casi a ese 100%, tienen que llegar a la bifurcación aórtica. Y como me consta que habrá jefes de servicio, ¿cómo pueden auditar a sus consultants? ¿O cómo el consultant puede saber si está haciendo bien sus linfadenectomías? Pues para ello podemos revisar los clásicos, aunque ha habido un trabajo este último mes también de anatomistas muy interesante, pero me gusta aludir a este trabajo alemán de Weingartner de hace muchísimos años, del 96, en el que cogieron a muchísimos pacientes, 80 pacientes, 60 con cáncer de próstata que murieron por cáncer de próstata y 30 pacientes controles, y vieron el número de ganglios que había en cada paquete, en lo que llamamos paquete externo obturador. En este caso, en esa época no se le prestaba atención a la interna, pero fíjense, debiera haber 4 o 5 ganglios por paquete. Por lo tanto, si vamos a hacer una linfadenectomía ampliada, exíjanse, evidentemente con variaciones interpersonales de los pacientes, pero exíjanse una media de más de 20 ganglios. Y eso es lo que nosotros tratamos de exigirnos. Este vídeo no es de ayer, pero ayer con Diego hicimos una linfadenectomía exactamente, Diego lo puede corroborar, exactamente igual que esta. Hay muchos trucos que Diego tiene grabados y que próximamente espero que editemos para conseguir abrir el retroperitoneo incluso en pacientes obesos o incluso con anestesistas poco colaboradores que no nos den el tren suficiente para conseguir acceder al retroperitoneo tan alto. Aún así, es cierto que la común, pues hay ocasiones que no se puede llegar. Pero esas áreas anatómicas de la interna creo que son muy relevantes para conseguir
Pues que tu cohorte de riesgo intermedio y de riesgo alto, o tu cohorte de pacientes con un riesgo mayor del 7% de tener metástasis, pues consigas tener hasta un 30-40% de pacientes con ganglio metastásico. Eso y un patólogo motivado, por supuesto. Muy importante la fosita de Marsille, el espacio de Olson, que es la unión con el sacro aquí. Lógicamente el lado izquierdo es un poquito más difícil porque el sigma suele tener adherencias. En el mundo en el que vivimos, occidental, con una dieta con poca fibra, hay muchos pacientes con divertículos y adherencias que dificultan mucho el acceso a superar el uréter en este lado. Yo he tenido la fortuna de ir a Vietnam a operar y allí los pacientes son como bebés. O sea, no hay adherencias. El sigma lo puede mover de un lado a otro sin ningún tipo de problema. Y probablemente sea por la dieta. Por lo tanto, mi recomendación es que tenemos que ver el uréter y al menos llegar al uréter prestando mucha atención a la ilíaca interna. Y llegamos al final de la presentación, que es mi línea de investigación actual, la linfadenectomía personalizada. Fíjense, estamos en una era en la que el boom es el PSMA galio 68 o el PSMA Fluor que acaba de llegar a nuestro hospital hace 2 días. Los más escépticos me dicen, Miguel, se ha acabado lo de las linfadenectomías. Has tirado en balde 5 años de estar de pie, 3 y 4 horas por procedimiento, varices, y te has desgastado mucho para nada. Porque ahora vamos a estadiar a nuestros pacientes de alto riesgo con un galio 68 PSMA. Y eso va a ser suficiente para resolver a quién hay que hacer la linfadenectomía y qué paquete hay que retirar. Bueno, pues no es oro todo lo que reluce. El galio 68 tiene una alta especificidad, es fantástico, es mucho mejor que el TAC y el rastreo, pero fíjense estos estudios que nos aportaron que la sensibilidad por paciente, eso quiere decir la capacidad de discernir si el paciente es PN1 o PN0, es del 86%. Y cuando hablamos de la capacidad de discernir si un hotspot es positivo o no, es del 80%. Estamos lejos, incluso en el intervalo de confianza, de estar en ese 100% de sensibilidad. La linfadenectomía, por tanto, seguirá vigente. Sí que la especificidad es muy alta y nos obligará a hacer una linfadenectomía exhaustiva del paquete anatómico donde el hotspot esté. En efecto, obviamente, PSMA PET-CT va a ser muchísimo mejor que TAC, rastreo óseo o PET-TAC colina, pero va a ser caro. ¿Qué otras alternativas modernas tenemos? Tenemos el ganglio centinela. Miren, el ganglio centinela hay muchísima experiencia en Europa, muchísima. Babrochek lleva más de 3.000 casos hechos, Axel Winter lleva otros 3.000 casos hechos, este grupo lleva 2.000 casos hechos. Y el ganglio centinela funciona en cáncer de próstata. El ganglio centinela localiza un ganglio, que es el que recoge en primera instancia la linfa de la próstata, y su estudio nos puede aportar información de si el paciente es metastásico o no. ¿Por qué no se ha extendido su uso? Pues muy sencillo, porque no hay ningún estudio peroperatorio fiable del ganglio centinela y porque es muy engorroso y es muy caro, tanto en cuanto el paciente tiene que ingresar el día antes, por vía transrectal hay que inyectarle el trazador, hay que bajarlo al SPECT-CT, después de ahí hay que subirlo a quirófano, operarlo, gamma cámara, multidisciplinaridad, precio, molestia, toxicidad. Pero los resultados que tiene en cuanto al likelihood ratio of negative test, que es el parámetro para comparar test diagnósticos, es excelente. Se considera excelente cuando es menor del 10%. Nosotros decidimos apostar no por el ganglio centinela, sino por la fluorescencia, por el verde de indocianina. El verde de indocianina no hace ganglio centinela, lo que hace es una linfografía. Es un producto de un bajo peso molecular que lo utilizamos hasta el año pasado de esta manera.
Pacientes de muy bajo riesgo van a vigilancia activa, incluso pacientes de bajo riesgo. Hay muy pocos pacientes que por estrés deciden operarse en ese escenario clínico. Pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto iban a linfadenectomía guiada por verdeindocianina más linfadenectomía extendida de validación. Y los de muy alto riesgo, en aras de ahorrar tiempo, íbamos directos a una linfadenectomía súper extendida. Actualmente lo que estamos haciendo es reclutar para este estudio el estudio Personalimca, el estudio de linfadenectomía personalizada. En este estudio es un fase 2 de seguridad, porque no teníamos dinero para hacer un fase 3 y no tenemos eventos, creo. Por lo tanto, decidimos hacer un estudio fase 2 de 2 brazos, en el que hacemos linfadenectomía selectiva de los ganglios y randomizamos a nuestros pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto a recibir una linfadenectomía selectiva de los ganglios versus a recibir una linfadenectomía ampliada. El endpoint obviamente es seguridad, toxicidad, eficiencia. Pensamos que la linfadenectomía ampliada será más corta y menos tóxica que la la linfadenectomía selectiva, al quitar solo los ganglios fluorescentes, 4, 6, 7 ganglios, va a ser más corta y va a ser menos tóxica que la linfadenectomía ampliada. Y pensamos también como objetivo secundario que va a ser capaz de estadiar a los pacientes correctamente, con igual precisión que la linfadenectomía ampliada. Lo que hacemos es diluir 25 miligramos de verdeindocianina en agua biodestilada, en 10 centímetros cúbicos de agua biodestilada. Y después, utilizando la amplia experiencia que tenemos en braquiterapia, introducimos la dilución con la gradilla de braquiterapia en el centro del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo. Aproximadamente introducimos unos 3 mililitros en cada lóbulo. Y después lo que hacemos es no se ve. No me atrevo a actualizar, ¿vale? Si me permitís, vamos a obviar este. No vaya a ser que se caiga la presentación. Vale. Bueno, lo que hacemos es una linfadenectomía exclusiva de estos ganglios. Después los etiquetamos según este esquema de áreas anatómicas, en el que hemos dividido cada paquete en 3 zonas. Y después hacemos la linfadenectomía que han visto ustedes de validación, en el que tratamos de llegar a la bifurcación aórtica. No les voy a aburrir viendo el mismo vídeo. El artículo fue publicado primero con 84 pacientes en el Journal of Urology y los datos actuales están bajo revisión en el Journal of Urology y hemos tenido la satisfacción de ser seleccionados mejor póster de la sesión del Congreso Americano virtual, lamentablemente, este año. Y tenemos una entrevista para el periódico de la Asociación Americana de Urología. Ya con 219 casos, estudio cerrado y una cohorte de pacientes interesante, cirugías largas, la mediana de ganglios fluorescentes es de 6, el número de ganglios disecados en la ampliada es de 22, un 25% de pacientes metastásicos, la mayoría oligometastásicos, aunque también hay pacientes con una alta carga metastásica, hay 3 pacientes con 8 metástasis, 3 pacientes con 9 metástasis, paciente con 12 con 23 metástasis. Muchos pacientes de Gleason 7, muy buenos resultados en cuanto a tasa de márgenes, solo 24% de márgenes positivos, teniendo en cuenta que más del 50% son enfermedad localmente avanzada. Una mediana de seguimiento de 2 años. Y estos son los escenarios clínicos que tenemos. Evidentemente, el 60 y mucho por ciento de los pacientes fueron PN0. Es decir, había una cadenita de vasos linfáticos aferentes, ganglio fluorescente y vaso linfático eferente,
una cadena de fluorescencia que no era metastásica. Estos son los verdaderos negativos. Aquí tenemos los verdaderos positivos, pacientes que tenían la metástasis en el ganglio fluorescente. Este escenario. También existe este escenario, que no deja de ser un verdadero positivo, porque este paciente que tiene dos metástasis, una estaba en la cadena fluorescente. Por lo tanto, la disección selectiva de los ganglios fluorescentes hubiera estadiado bien a este señor. La capacidad de citorreducción hubiera sido menor porque hubiéramos obviado esto. Y estos son los temibles falsos negativos. Paciente que tienes tu cadena de ganglios fluorescentes, pero lamentablemente la metástasis está en otro ganglio no teñido. Dado este escenario, lo que hemos objetivado sobre 219 pacientes, de los cuales 58 eran metastásicos, que 53, alguna de sus metástasis era fluorescente. Es decir, solo había 5 pacientes falsos negativos. Con estos datos, este test diagnóstico de la linfadenectomía de los ganglios fluorescentes o de la linfadenectomía guiada por ICG tenía una sensibilidad superior al 90% para detectar pacientes metastásicos y un valor negativo predictivo del 97%. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Si pudiéramos hacer un análisis peroperatorio de los ganglios fluorescentes y nos dijeran que el resultado es negativo, que no tiene metástasis ese paciente, con un 97% de seguridad estamos en lo cierto, es un verdadero PN0 y podríamos obviar la linfadenectomía ampliada. Fíjense cómo el parámetro al que ha aludido, que es el ideal para comparar test diagnósticos, tiene resultados idénticos al OSNA de la mama, menor del 10%. Es decir, la linfadenectomía guiada por ICG es capaz de dilucidar qué paciente es PN1 y sería una estrategia perfecta para proceder con el análisis peroperatorio y para la toma de decisiones en función del resultado. ¿Qué es lo que nos falla? Que no tenemos análisis peroperatorio de los ganglios. En cuanto a la capacidad citorreductora, hemos disecado 4.780 ganglios. 172 ganglios eran metastásicos. De los 172, 109 eran fluorescentes. Pero, lamentablemente, 63 ganglios metastásicos no fueron fluorescentes. Es decir, si hubiéramos hecho solo la linfadenectomía de los ganglios fluorescentes, la capacidad de citorreducción habría sido menor. El valor clínico de esta pérdida es lo que no conocemos y el estudio personal IMCA nos ayudará a dilucidar. Bueno, otro paper que también está pendiente de revisión en el International Journal of Urology, o sea, está under review, es este estudio que lo que ha hecho ha sido comparar nuestros pacientes que han recibido linfadenectomía, guiada por ICG más extendida, versus un grupo control. Y hemos ajustado, es un estudio de casos y controles, por el grupo de riesgo NCCN. El principal endpoint son las variables patológicas y los secundarios son la supervivencia libre de residuo bioquímico. Los grupos eran homogéneos, excepto en el tiempo quirúrgico. De nuevo, el ICG nos prolonga los procedimientos alrededor de 45 minutos, en este estudio 35 minutos, y uno de los problemas que tenía el estudio es que las linfadenectomías que asociaban ICG, la tasa de márgenes era 10 puntos menor, y esto ha sido muy criticado por algunos reviews de otra revista que no nos aceptaron el estudio por esta variable que puede confundir los resultados tan bonitos que tenemos. Lo que sí vimos es que había más pacientes metastásicos, y eso aludimos que probablemente sea gracias al ICG, 10 puntos más. El número de ganglios disecados sube de 14 a 22 gracias al ICG.
el seguimiento es menor y la necesidad de tratamientos o de la presencia de reactividad bioquímica fue 10 puntos menor. Lo que objetivamos era un mejor comportamiento bioquímico con una mediana de seguimiento. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas, solo fue una tendencia, pero ojo, en aquellos pacientes que tenían metástasis, de nuevo, las diferencias sí eran estadísticamente significativas en favor de una linfadenectomía o en favor de ese plus que puede aportar el fluorescente. Por último, el fluorescente nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado dónde están los ganglios, dónde está el verdadero drenaje linfático de la próstata. Como hemos tenido la fortuna de etiquetar cada ganglio fluorescente según este esquema, pues hemos podido hacer nuestros estudios de prevalencia de ganglios y de prevalencia de metástasis. Y a nivel de paquetes, para que todos lo entendamos, la zona más rentable de trabajar es la ilíaca interna, donde en mayor medida hay ganglios fluorescentes y donde en mayor medida hay metástasis, seguida de la externa y seguida del obturador. Uno por uno, ven aquí las zonas calientes de fluorescencia. Las zonas calientes son la G, J, I, C, y las zonas calientes en cuanto a metástasis en rojo, pues de forma equivalente. Fíjense la rentabilidad de irnos a la bifurcación de la común y seguir por la interna. Gran cantidad de pacientes con metástasis en J y en U. Esto sería la fusión de las imágenes. Lo que yo le planteo a mis fellows como Diego, cuando vayan a empezar, que no se pueden permitir estar 5 horas operando una linfadenectomía, probablemente. Bueno, ¿por qué no hacemos exclusivamente la zona más rentable? ¿Por qué no nos vamos al uréter, disecamos el sigma, vemos el uréter y nos centramos exclusivamente en esta zona N, U, T, C, J, I? Ahorraríamos mucho tiempo y probablemente estamos en una linfadenectomía modificada, que sería más rentable que hacer exclusivamente la obturatriz. Cuanto menos. Mi último mensaje sería que apuesten por algo como la fluorescencia, puesto que el costo es muy limitado, solamente vale 60 euros, 80 euros en nuestro país el producto, y todas las torres de Karl Storz, de Olympus, todas las torres llevan ya integrado, y por supuesto el robot lleva integrado el hardware, los filtros y el software necesario para ver los ganglios teñidos del fluoróforo. Complicaciones, evidentemente las hay. Ayer me preguntó un visitor que teníamos en el hospital que qué tasa de linfoceles teníamos y le digo, me niego a contestarte, porque la última vez que dije no tenemos linfoceles, aparecieron 2 esa noche en urgencias. Tenemos una tasa asumible de linfoceles, más bien poca. Mis trucos son no dejar drenaje nunca e interponer la vejiga en su posición más o menos anatómica, de forma que expongamos el peritoneo visceral, que tiene capacidad reabsortiva de todo el líquido linfático que va a ir cayendo. Hay un estudio randomizado y hay un metaanálisis valorando el rendimiento de poner drenaje. Fíjense en este estudio randomizado de no inferioridad, que por cierto no se reclutó lo suficiente y no se encontraron diferencias, pero bueno, linfoceles había en el 4% de los que se dejaba pelvic drainage versus 2,2 en los que no se dejaba drenaje. No había diferencias, pero obviamente no dejen drenaje. Ese es mi mensaje. Aparte, a los fellows es obligatorio que no dejen drenaje porque se tienen que exigir una anastomosis estanca. Estamos confiados que este estudio, evidentemente en fase 2 no va a cambiar práctica clínica, pero sí va a apoyar el uso de la linfadenectomía guiada por ICG y, por qué no, para algunos pacientes de la linfadenectomía selectiva o personalizada. Y bueno, espero que no se hayan quedado con mi primera diapositiva, sino con estos pequeños mensajes que les llevo para casa. Muchísimas gracias y estaría encantado de recibir cuantas preguntas consideren.
Esta foto ha sido tomada hoy, que teníamos una nefrectomía parcial, y hoy nos han dado la oportunidad de trabajar con el robot, que es muchísimo más relajado que la cirugía laparoscópica. No hay tantas diferencias, por lo menos en mis manos, porque tengo mucha más experiencia con la laparoscopia, pero sí en cuanto a confort, desde luego. Y como os decía, pues bueno, encantados con Diego. Creo que nos habéis, gracias por la confianza depositada en nosotros para su formación. Deciros que no soy el tutor de residentes, que es el doctor Rubio, que lo conoceréis en breve, pero de verdad que estamos encantados con él, con su capacidad de sacrificio, de esfuerzo. Y bueno, transmitiros tranquilidad, os devolvemos un cirujano completo, con parte de la curva de aprendizaje hecha en cirugía mínimamente invasiva, solvente y, como os he dicho, con una trayectoria, perdón, con un futuro impecable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. No sé cuánto habrá pagado Diego, pero me imagino que habrá sido bastante para esos comentarios. Sin duda ninguna es muy completa tu presentación. Escuchamos varias veces a Karim. Nacho, ¿me silenciaste? No, te escuchamos. Tenías los dos habilitados y quedamos con uno. Se escuchaba en eco, por eso quedó uno habilitado. Ah, perfecto. Y escuchaba realmente el otro día a un colega de Brasil decir una frase que me encantó, es: en la linfadenectomía hay que creer. Y sin duda, Miguel, que tú crees en la linfadenectomía. Y ese creer va lamentablemente de la mano de que ahora parece que si no hay un estudio prospectivo randomizado, las cosas pasan a ser creencia. Y durante muchísimos años se hizo muy buena medicina con sentido común y a veces sin estudios de fase 3. Por lo tanto, yo creo que lo que tú decías al principio, de que uno tiene que creer en esto, lo tiene que hacer, porque si no crees, esto da más trabajo, esto lleva mayor dedicación, y realmente ante la falta de un ensayo o reiterados ensayos que puedan ser reproducibles con un alto nivel de evidencia, tenemos que adaptarnos a la experiencia de cada centro, tenemos que basarlo en lo mejor que haya y sobre todo en la posibilidad de que, si nosotros creemos en algunas cosas, tratar de innovar en esas áreas. Yo te pregunto, ¿cómo ves tú la posibilidad de fusionar con imágenes, en este caso puede ser con galio o con lo que tú quieras, la posibilidad de fusionar el concepto de marcar los ganglios de alguna manera y ir a hacer la cirugía dirigida, y que quizá a lo mejor las imágenes nos puedan aportar, Miguel, ese preoperatorio que nos está faltando para seleccionar los pacientes que podemos dejar fuera? Sin duda que por lo menos no es por ahora el PET-PSMA con galio actual, cuya posibilidad de falsos negativos todavía sigue siendo alta. Pero quizá por ese lado pueda venir el futuro. ¿Qué te parece a ti? Sin duda. Ya hay un estudio publicado del grupo alemán, ya está el estudio del Feasibility, en el que han desarrollado un trazador híbrido. Es un trazador marcado con fluorescencia y vinculado a PSMA y vinculado a tecnecio nanocoloide. Creo que es nanocoloide. Entonces, lo que ellos consiguen es fantástico, porque ya no es que estén buscando el ganglio centinela, sino están buscando el ganglio metastásico, ¿de acuerdo? Es decir, el concepto es espectacular, porque, insisto, no es ganglio centinela, que funciona, no es linfografía, que funciona, es ganglio metastásico, al vincularlo a un marcador tissue específico, o sea, específico de tejido, de próstata. Por lo tanto, marca la metástasis. Eso es cierto, sin duda alguna, y se puede hacer porque no es tan complicado, según nos han dicho a nosotros los nucleares. El problema es la
bueno, que la sensibilidad nunca vamos a conseguir que sea alta. Nunca vamos a conseguir que sea mayor de ese 60, 70, 80%. Por lo tanto, los grupos que puedan hacerlo, desde luego, sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero una vez que estamos ahí, habría que disecar todo, cuanto menos, todo el paquete anatómico adyacente al ganglio marcado. Pero sí, el concepto ya está publicado en la literatura por el grupo alemán. Y es atractivo, no, lo siguiente, o sea, es precioso, el concepto es precioso. Los resultados preliminares que dieron no fueron muy buenos, pero bueno, simplemente es un feasibility. Se puede hacer, hay que depurar la técnica, hay que depurar los trazadores y todo va en paralelo de la habilidad quirúrgica, ¿no? Como decías, la linfadenectomía yo lo llamo siempre que es una política de empresa. Es decir, tiene que estar yo he tenido la fortuna de tener dos jefes de servicio, Eduardo Solsona y ahora José Rubio, que apostaron decididamente por esta línea de trabajo. Porque eso lleva una época de conflictos con los anestesistas, porque lleva cirugías más prolongadas, lleva trendeles más radicales y tiene que haber pues un apoyo de la dirección del departamento para esa discusión o esa puesta en marcha del programa de linfadenectomías. Y efectivamente, no se trata de hacer linfadenectomías a todo el mundo, como yo digo, aunque sin ninguna evidencia, no pasa nada por no hacer linfadenectomías. Pero cuando la hagas, tiene que ser una política decidida del servicio de que se va a apostar en estas indicaciones para hacer esto. Bueno, va a ser el lunes, vamos a tener a Eduardo con nosotros, vamos a hablar de cáncer de vejiga invasor del músculo, es un gran amigo con el que compartimos jornadas en Portugal todos los años, así que será un gusto seguir de alguna manera vinculado a la gente del IVO. En virtud también del horario, a mí me gustaría pedirle a Diego si quiere cerrar y contarnos un poquito cuál es la contraparte de todo lo bueno que han hablado de vos, Diego. Contanos ahora cómo te has sentido vos ahí. Bueno, está el micrófono, el mío activado. Sí, está abierto. Diego. Sí, bien. Bueno, en realidad es todo positivo, o sea, desde comenzando por la ciudad, que es fantástica, y después el Eagle, o sea, todos me han recibido muy bien, desde el jefe, desde todos, más allá de lo que sea la formación urológica en sí, o sea, la parte social, por llamarla de alguna manera, también, o sea, me han integrado a todas las actividades. En cuanto a la formación, excelente, o sea, es a lo que yo venía, a donde apostaba era ahí. Una formación fundamentalmente en la cirugía mínimamente invasiva y en las biopsias, que era una parte que me interesa bastante. Y me han dado la posibilidad de hacer biopsias y de hacer cirugías como primer cirujano también, así que, bueno, muy bien. Bueno, vuelvo a agradecer que das comprometido, Miguel, para alguna otra presentación, en algún momento que encontremos. La verdad que ha sido un gusto y bueno, ya nos conoceremos personalmente en algún momento. Muchas gracias. Seguro, el gusto ha sido mío. Todo esto. Desearos un feliz fin de semana y enormemente satisfecho de la participación. Veo que ha habido muchas personas. Y bueno, tenéis mi correo electrónico y mi Twitter y lo que necesitéis, estoy a vuestra entera disposición. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana con la masterclass de cáncer de vejiga músculo invasor, donde va a estar Eduardo Solsona, Joan Paló, Mark Roach como radioterapeuta y dos colegas de lujo de Argentina, Mauricio y Ángel, dos oncólogos que van a complementar la mesa. Así que los esperamos a todos. Un buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.